Hola banda, hoy vamos a hablar de Tetris. Este verano estuve una semana de vacaciones en casa de mis abuelos. Caminando por la casa me topé con esta consola portátil llamada Game Boy y tenía dentro el juego Tetris, que me pareció un juegazo que me enganchó brutalmente. Otro día estuvimos jugando a The New Tetris de otra consola de Nintendo que estaba por ahí cogiendo polvo. Esta versión me gustó más que la original. El tema de enviar basura al rival me pareció algo genial y convirtió el juego en algo más divertido y competitivo. Y entonces se me encendió la bombilla. Oye, espera, ¿habrá alguna versión multijugador de este juegazo llamado Tetris? Porque sería la bomba. Y me puse a buscar en Google y me llevé una alegría al comprobar que sí, que había muchas versiones. Estaba Tetris, Tetris, Tetris Effect y un largo etcétera. Y me dije, voy a probarlo corriendo. Y entré en Tetris, pero me encontré con una sorpresa no muy agradable. Y es que el Tetris moderno no es un juego de Tetris. Y la mayor parte de la culpa de que no sea un juego de Tetris lo tiene algo llamado T-Spin. Los juegos de Tetris modernos tienen un nuevo sistema de rotación que permite meter las piezas y rotarlas por lugares imposibles. Sí señores, miren esto, rompiendo todo respeto por las leyes de la física que tenía el original. Hay que decir que en el Tetris original también se podían hacer T-Spin, pero aparte de ser más difícil, era un bug y por supuesto no tenía recompensa alguna. Ojo banda, lo que hicieron estos genios es coger un bug y hacerlo jugable y darle más importancia y más ventaja que al clásico Tetris. Lo peor de todo esto es que rompe la esencia del juego original. El Tetris original era un juego matemático, físico, y el Tetris moderno pues se pasa por el forro de los huevos todas las leyes de la física. Y ojo con esto, no quiero decir que sea un mal juego, de hecho es un juegazo también, pero hasta los más fanáticos del T-Spin yo creo que deberían reconocer que no es un juego de Tetris, porque rompe toda la lógica física de Tetris. Es como si en el fútbol se permitiera de repente meter gol con la mano. El juego debería ser llamado T-Spin, no Tetris, pero claro, conviene relacionarlo con Tetris por la fama que conlleva ese nombre. Por otro lado, en el Tetris moderno es lógico que el T-Spin esté más recompensado que hacer Tetris, porque es más complicado. Pero es que es aberrante. Miren esto banda, por Dios. ¡Oh my God! El juego recompensa construir malamente. La base del juego ya consiste exclusivamente en construir de manera mala para poder hacer T-Spin. Y cuando tienes que limpiar tu pantalla bajando líneas, pues combinar T-Spin con Tetris y combos simples para enviar ultra combos de 30 o incluso 40 líneas de golpe que matan al rival de a una. Es que cambia totalmente la forma lógica de ver el juego. Tu mentalidad tiene que cambiar totalmente. Y de hecho me atrevería a decir que sin usar T-Spin sería imposible ganar a la élite profesional. El T-Spin es la base. Si al Tetris se le llamaba Tetris por la pieza de limpiar 4 líneas, que era la más importante, este se debería llamar T-Spin. Y ya está. Y como digo, es un juego espectacular por momentos. Es un juegazo, pero no es un Tetris como digo. Espera. ¿He visto lo que creo que he visto? No. Oh my god. No, God! No, God, please, no! ¡No! Señores, ¿qué es esto? Esto es un atentado contra las leyes de la física. No me quiero imaginar la cara del creador o creadores del Tetris al ver el Tetris moderno. Y bueno, otras cosas que no me han gustado del Tetris moderno sería lo siguiente. Es que lo veo demasiado rápido. Esto lo considero un problema para atraer a ese público que le gusta ver torneos y enfrentamientos. Es que es como que aleja un poco al público casual. Porque mirad qué velocidad. Va tan rápido que es imposible seguir a los dos jugadores. Tienes que fijarte en uno solo. Luego el poder guardarte una pieza está muy bien, aunque puede simplificar bastante el juego, pero me gusta, ayuda bastante para ir limpiando tu pantalla. Luego el tema de ver las siguientes piezas, pues también está bien. Quizás el problema podría ser el ser en baja. En el Tetris antiguo, las próximas piezas eran totalmente aleatorias. En el Tetris moderno vienen en bolsas de 7. O sea, tú sabes cuáles serán las siguientes 7 piezas que te van a llegar. Te llegan aleatorias, pero sabes que, por ejemplo, te va a llegar la pieza de Tetris entre las próximas 7 piezas. Esto, aunque a priori me parece que da más juego, podría ser peligroso, porque favorece muchísimo la memorización. Y ya sabemos que le pasó a otro gran juego como el ajedrez, que perdió la creatividad en favor de ser un juego full memorización. El siguiente punto sería la simplificación de las piezas que te llegan, que aparecen siempre en la misma posición en cuanto a rotación se refiere. Eso también simplifica mucho las cosas, pero creo que es positivo para centrarse en lo que de verdad importa.
pero creo que lo que realmente lo hace más simple de todo es la basura organizada. En el Tetris moderno, las líneas que tú le envías al rival, la basura, los huecos, vienen organizados en el mismo eje. Si haces un Tetris, pues tendrás los huecos seguidos en la misma línea. Esto en otros juegos más antiguos era aleatorio, haciendo el juego mucho más difícil. Esto unido a la posibilidad de guardar piezas, pues se hace mucho más fácil hacer Tetris. Supongo que esto lo han cambiado, en parte por el sistema de combos y de T-Spin, pues la gente moriría muy rápida. Por eso es ultra combos. Al venir los huecos de la basura organizados, pues es más fácil contrarrestar los combos. Que por cierto, el sistema de combos está bastante roto. Eso de que puedas hacer combos limpiando líneas de uno en uno, ojo cuidado, que rompe también la mecánica del juego original, porque según en qué versión del juego Tetris, pues se hace absurdo hacer Tetris. Pero bueno, y ahora hablemos de los defensores del T-Spin. Se han generado dos corrientes. Hay gente más clásica que opinan que hay que eliminar los T-Spin y hay quien dice que no. Aún así, me hace gracia este argumento. Por ejemplo, algunos defensores dicen que el Tetris moderno sin T-Spin es peor porque es un juego basado en spamear Tetris continuamente, sobre todo por culpa del botón de guardar pieza y el save back. Mira, aquí mismamente el compañero Isolov habla de esto, diciendo que enviar Tetris sobre Tetris sobre Tetris sobre Tetris es aburrido. Pues ahora me dirijo a ti, compañero. Te voy a explicar cómo solucionar ese problema facilito. Es tan sencillo como eliminar el save en baja y poner las piezas aleatorias totalmente. Y al mismo tiempo poner que los huecos de la basura sean totalmente random, por línea. Ya está. Ya solucioné tu problema, amigo. Ni siquiera había que quitar lo de guardar pieza o lo de ver las próximas. Así de simple se soluciona. De nada, compañero. Ojo, ojo, yo personalmente no considero que se haya que eliminar los T-Spin. Como he dicho, para mí el Tetris moderno no es un juego de Tetris, es un juego diferente. Y creo que podría convivir perfectamente con un juego de Tetris más clásico, que no vulnere las leyes de la física. ¿Cuál es el problema? Que no he encontrado ningún juego moderno con online competitivo que sea muy jugado, que no tenga T-Spin y esos sistemas de combo tan avanzados. Si conocéis alguno, díganmelo por los comentarios. Gracias. Y bueno, para terminar, voy a poner unas imágenes de lo que sería el creador del Tetris original, viendo en que se ha convertido en Tetris moderno. No, God! No, God, please, no! No! No!